Bueno, no es que quería engañarles cuando dije eh, que iba a hacer unos pocos audios, creo que lo dije un par de veces, pero eso fue al comienzo. Es que a medida que los voy meditando veo que hay más y más y más, aún con la pretendida idea de dar un pantallazo. Lo que pasa es que la pantalla es enorme y darnos cuenta de qué estamos viviendo requiere integrar muchos elementos. Por eso, ahora, aunque ya hablamos del primer encuentro de Asís con otras religiones, que luego además se repitió, eso fue el primer año del 86, luego se repitió a través de los años, me interesa ahora particularmente compartir la opinión del Papa Benedicto sobre el tema, recordando que él también lo hizo, ¿no? Lo que sigue es parte de un escrito que él hizo en ocasión que en la Urbaniana, la Universidad Urbaniana de Roma, al aula magna se le dio el nombre de Benedicto XVI. Y fue el 21 de octubre del 2013. Entonces dice el Papa, el Señor resucitado encargó a sus apóstoles y a través de ellos a los discípulos de todos los tiempos llevar su palabra hasta los confines de la tierra y hacer de todos los hombres sus discípulos. Pero, se preguntaba el Papa, ¿esto es aún válido? Es la pregunta que se hacen muchos dentro y fuera de la Iglesia. ¿La misión es todavía actual? ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y juntas servir a la causa de la paz del mundo? ¿Qué oportuno es esto? Bueno, la contrapregunta es, que hace él, ¿no? ¿Puede sustituir el diálogo a la misión? Muchos hoy son de la idea que las religiones deberían respetarse mutuamente y en el diálogo entre ellas volverse una común fuerza de paz. En este modo de pensar, la mayoría de las veces se da como presupuesto que las distintas religiones sean variaciones de una única y misma realidad, que religión sea el género común, que asume diferentes formas según las diversas culturas, que cualquier modo expresa una misma realidad. La cuestión de la verdad, esa que en el origen movió a los cristianos más que todo el resto, aquí es puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad sobre Dios, en último análisis, sea inalcanzable y que lo que más se puede es a lo inefable hacerlo presente con una variedad de símbolos. Esta renuncia a la verdad parece realística y útil a la paz entre las religiones del mundo, y sin embargo es letal, es mortal para la fe. La fe pierde su carácter vinculante y su seriedad si todo se reduce a símbolos, en el fondo intercambiables, capaces solo de aludir de lejos al inaccesible misterio de lo divino. La cuestión de la misión se pone no solo frente a las preguntas fundamentales de la fe, sino también frente a aquella de qué es el hombre. La alegría exige ser comunicada, el amor exige ser comunicado, la verdad exige ser comunicada. Quien ha recibido una gran alegría no puede tenérsela solo para él, debe transmitirla. Lo mismo vale para el don del amor, para el don del reconocimiento a la verdad que se manifiesta. Cuando Andrés encontró a Cristo, no pudo dejar de decírselo a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Y Felipe, a quien le había sido donado al mismo encuentro, no pudo dejar de decírselo a Natanael, que había encontrado a aquel de quien habían escrito Moisés y los profetas. Anunciamos a Cristo no para procurarle a nuestra comunidad cuantos más miembros posibles, es decir, mero proselitismo, ¿no? Ni tanto menos por el poder. Hablamos de él porque sentimos el deber de transmitir aquella alegría que nos ha sido donada. Hablamos de él porque nos sabemos pobres, frágiles, miserables pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y anunciamos al Salvador. Es esa la razón de la alegría y de la necesidad altruista de ir a los demás, anunciarlo. Pero no podemos olvidar que por encima de todo esto se yergue el mismo mandato del Señor. La respuesta de Benedicto a toda esta corriente negadora del anuncio evangelizador de salvación,
que pretende sustituir la misión por el diálogo, terminaba así: seremos anunciadores creíbles de Jesucristo cuando lo habremos verdaderamente encontrado en lo profundo de nuestra existencia, cuando a través del encuentro con Él nos será donada la gran experiencia de la verdad, del amor, de la alegría. Magníficas, iluminadas palabras, iluminantes, ¿no? Por otro lado, hay una suerte de axioma repetido últimamente en algunos documentos, donde dice: el todo es superior a las partes, que si no se lo acota y se lo aplica donde no se debe, se llega a la falacia que la suma de religiones es más que la Iglesia Católica. El todo superior a las partes. Ahora, ¿dónde está el sofisma? En que una cosa es la religión verdadera y otra las demás religiones. También se oye aquello de tenemos que promover y trabajar sobre aquello que une y no sobre lo que divide. Como observaba el cardenal Giacomo Biffi, puede ser oportuno para salvaguardar las relaciones de buena vecindad en un condominio o la rápida eficiencia en un consejo comunal. Pero mucho cuidado si nos dejamos inspirar por esto en el testimonio evangélico frente al mundo, en nuestro compromiso ecuménico, en las discusiones con los no creyentes. En virtud de tal principio, Cristo podría volverse la primera y más ilustre víctima del diálogo con las religiones no cristianas. Y de hecho ahora lo es. El Señor Jesús dijo de sí en una palabra que sin embargo nos inclinamos a censurarlas: yo vine a traer la división. Y agregaba: en las cuestiones que importan la regla no puede ser más que esta. Debemos observar sobre todo a lo que es decisivo, sustancial, verdadero, nos divida o no nos divida. Esto lo dice Giacomo Biffi en su famoso libro Memorias y digresiones de un italiano cardenal. Y refiriéndonos el cardenal Biffi, refiriéndose a Dominus Iesus, ¿qué es Dominus Iesus? También lo he comentado, es la declaración acerca de la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo. O sea, en la declaración acerca de que Cristo es el único Salvador de todos los hombres. Ese documento, esa declaración hecha por el cardenal Ratzinger, fue compartida y públicamente aprobada por Juan Pablo II. Y donde ahí se nos dice claramente que Jesús es el único necesario Salvador de todos los hombres. Una verdad que ya lleva 2000 años a partir del discurso de Pedro en Pentecostés. Decía que llena de estupor y da la medida de la gravedad de la situación, esto lo dice el cardenal Biffi, es decir, llena de estupor y da medida de la gravedad de la situación actual. Habla en el año 2000 esto, después él murió. El hecho que haya tenido que ser recordado. Y agregaba que aquella verdad es el mínimo grado de fe, verdad esencial para un creyente, que en 2000 años nunca se había puesto en duda. Ni siquiera en momentos de grandísimas crisis como la Arriana o en tiempos de la Reforma Protestante. Sin embargo, le preocupaba grandemente que haya sido contestado a todos los niveles, sea de la acción pastoral como de la enseñanza teológica y de la jerarquía. Eso es lo que pasó. Ya cómo lo estaban hostigando a este Papa Benedicto, que todavía no era Papa, era el cardenal Ratzinger, pero cuyo lema tenía Cooperatores Veritatis, cooperador de la verdad. Es decir, la verdad a toda costa, aunque lo perjudique, aunque sea expulsado por la verdad. Y contaba una anécdota el cardenal Biffi. Decía que un parroquiano que había propuesto al párroco presentar la Dominus Iesus a la comunidad, el párroco lo había desaconsejado, porque dijo, es un documento que divide. ¿Qué tal? Un documento que divide. Bueno, eso es tremendo. Por eso, la unidad sí, pero como víctima, la verdad, como víctima es Jesucristo.
Pues este falso ecumenismo que denunciaba el cardenal y tantos otros, empezando por la misma Virgen, ese falso ecumenismo lo denunció, por ejemplo, en Tres Fontane, llega a promover la unión justamente en lo que nos divide, siendo la víctima no solo la verdad, sino, como advierte el cardenal Biffi, el mismo Cristo. Si siempre lo que dividió fue la verdad sobre Cristo y su iglesia, conmemorar los 500 años del cisma de Lutero ha sido claudicar de esas verdades en favor de la apostasía. Porque ¿cómo se puede haber celebrado 500 años del cisma? Es un cisma contra la iglesia de Cristo, contra la verdad de Cristo. Asistimos a la unión con los que han dividido, los cismáticos, y se muestra dureza para los fieles católicos que defienden la ortodoxia. Es decir, los cismáticos, abrazarlos, y los que están por la ortodoxia, a darles palos. Por ejemplo, ahora en lo más sagrado, en la Eucaristía y el tratamiento que se hace de ella. Y en este orden de cosas se nos ha presentado a Lutero, justificándolo, como un reformador de costumbres, indignado por el comercio de indulgencias, un reformador moral. Pero hay un problema, esto es una objeción. El mismo Lutero negó ser un reformador moral. Él fue el reformador herético de la doctrina, y esta es la verdad. Y también el teólogo pastor valdense, Paulo Rica, se apresuró a contestar que la reforma haya nacido como consecuencia de la mundanidad de la Iglesia. Dijo, en cambio, el verdadero punto sobre el que hizo de perno la reforma no fue un problema moral, sino teológico. En 1983 le escribía el Papa Juan Pablo II al presidente del Secretariado para la Unión de los Cristianos, el cardenal Wilhelm Brandt, en aquel momento fue, que es claro que el cisma no se podía reducir a la falta de comprensión de las autoridades de la Iglesia, ni a la escasa comprensión del verdadero catolicismo de parte de Lutero. No, aunque ambos aspectos tuvieron, sí, su papel, pero si no, se debió a la disputa entre la fe y la tradición. Ahí estaba planteado el problema, y en esto estaba el potencial de división, y no en las meras razones históricas. En otras palabras, estaba en juego la verdadera fe de la Iglesia, el contenido de esa fe y su interpretación. Por lo tanto, volver a Lutero es volver a la interpretación herética, tan cierto como eso. Claro que hubo escándalos en la Iglesia de aquel tiempo, pero los escándalos de Lutero, que fue un hombre rudo, un hombre carnal, vulgar, no fueron de menor cuantía. Antes bien fue lo contrario. No vale la pena adentrarse en el tema de los escándalos de la Iglesia, ni tampoco de los escándalos de Lutero, sino ir al punto más inquietante, decir, como se dijo, que Lutero sobre el tema de la justificación tenía razón. También se dijo que era un testimonio del Evangelio. Eso significa borrar de un plumazo las enseñanzas de la Iglesia acerca del libre albedrío y la necesidad de las obras y cancelar la condena de Trento. Porque para Lutero, la justificación viene por la sola fe en Jesucristo, prescindiendo de las obras y de la cooperación del pecador con la gracia. Lutero, lo recordamos, negaba además del magisterio, es decir, de la sola escritura y el libre examen de las escrituras, a través de eso, digamos, no había necesidad de ningún magisterio, solamente cada uno hacía su interpretación y solo lo que valía era la escritura y no había tradición ni nada que valiese para él. Niega además el sacerdocio ministerial y sosteniendo que la salvación viene por la sola fe, consecuentemente niega los sacramentos, excepto el bautismo. Pues ahora, ¿esto es lo que queremos? ¿Negar los sacramentos? Bueno, aquí me detengo. Alabado sea Jesucristo.